vamos a hacer una serie de preguntas sobre diferentes conceptos. La primera es, para usted, ¿qué es el concepto de cultura? Uno puede definir cultura como aquella expresión mediante la cual se conocen diferentes elementos que rodean a una sociedad. Esa cultura puede referirse a la música, a la vestimenta, a la manera de hablar, a la manera de comportarse. Cada grupo social tiene estos elementos que la caracterizan y eso define cultura. ¿Y para usted qué es el concepto de política? La política es aquella elemento que permite que las organizaciones y las sociedades se organicen con una serie de dirigentes que van a dar a conocer los lineamientos generales bajo los cuales se gobierna una sociedad, un estado, un departamento, una organización social en general. Desde el núcleo familiar hasta las grandes extensiones territoriales con estados determinan que hay unos mandos naturales que determinan cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para el comportamiento social. Bueno, y teniendo como base el concepto de qué es cultura y qué es política, entonces para usted, ¿qué es cultura política? La cultura política podría definirse como aquellos elementos que identifican una organización o una sociedad en materia de gobierno, en materia de comportamientos delictuales, en materia de administración de recursos. Por ejemplo, si uno habla de la cultura oriental, tienen un sistema político y administrativo diferente a la cultura occidental. Entonces, los gobernantes adaptan su manera de brindar gobierno a la sociedad dependiendo de la cultura que haya. ¿Y cómo se debe reflejar la cultura política en su entorno? Toda sociedad tiene que tener cultura, tiene que tener política. Por ejemplo, el Estado colombiano está organizado por unos entes gubernamentales que determinan cuál es la forma de administrar, de gobernar, de gerenciar, de acuerdo con los principios elementales que cubren la cultura social de los colombianos. Entonces uno lo ve permanentemente, tanto cultura como política lo está afectando en el día a día. Muchas gracias. Con mucho gusto. Para usted, ¿qué es el concepto de cultura? Bueno, yo considero que la cultura es todas aquellas costumbres que identifican a un pueblo, a una sociedad. Bueno, es aquel conjunto como de cosas que pueden identificar a cierto grupo de personas. ¿Y para usted qué es política? La política es, puede estar representada en la toma de decisiones de los altos gobiernos. Por medio de ella se puede llegar a ejercer el poder, se puede llegar a ejercer la democracia, la participación de todas las personas que conforman un sistema democrático. ¿Y qué es entonces cultura política? La cultura política sería entonces como el conjunto de esas ideas representadas hacia la política. Podemos decir que cultura política podría ser la participación de todos los ciudadanos enfocados a la democracia y, por ejemplo, con el derecho al voto, con el derecho a ser elegidos. ¿Y cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, en mi entorno lo podemos ver a diario con la participación, con la elección de los presidentes, de los gobernantes, de los alcaldes, con la participación de las personas en los partidos políticos, de pronto con su derecho a salir y exigir sus derechos. Muchas gracias. Bueno, respecto a la cultura, creo que son las costumbres ciudadanas, las costumbres de las personas, las raíces de nuestras familias. Respecto a la política, creo que son las ramas del poder, ejecutiva, legislativa, judicial, todas esas que nos rigen en el Estado colombiano. Respecto a la cultura política, creo que
ciudadanos de este país. ¿Cómo se ve reflejado en mi entorno? Creería que en los comportamientos de cada persona, cada ser humano, cada ciudadano. Bueno, para mí, ¿qué es cultura? Cultura son los hábitos, son los principios que aplicamos día a día en nuestras labores. La cultura viene desde tanto en nuestras familias como en nuestra sociedad, nuestros comportamientos, nuestras acciones. Esto hace parte de nuestra cultura día a día que pues hacemos y manifestamos ante los demás. ¿Qué es política? Política es el liderazgo, ¿sí?, que adquieren una serie de personas como son nuestros gobernantes, el cual nos lideran y nos llevan a una vida mejor, estable y con una mejor convivencia entre la sociedad. Política hace parte de darle el poder, llámese así, a unas personas que mediante unas leyes, unas normas, unos principios nos lideran y nos llevan a un mejor estado social donde cada ciudadano pueda hacer valer sus derechos y cumple igualmente sus deberes. ¿Qué es cultura política? Cultura política es el conocimiento que tiene el pueblo colombiano o a nivel mundial sobre a qué tiene derecho, cómo puede elegir, cómo está gobernado su país, cómo está formado estructuralmente. Cultura política es saber los planes de gobierno que tiene cada candidato. Cultura política es ir a las votaciones, a elegir las personas que mejor creemos que se acomodan y que van a ser el beneficio para que nuestro país salga adelante y cada día sea mejor en desarrollo, tanto social, familiar, económico y tecnológico. Eso es cultura política. ¿Cómo se refleja la cultura política en mi entorno? Pues en mi entorno yo lo reflejo como el día a día de mis labores, de mis funciones, ya que me permite tener una convivencia social con las personas que me rodean, debido a que me baso y me rijo bajo las normas, las leyes y los principios, igualmente de los derechos de las demás personas y mis derechos, respetándolos. Así permito que en mi alrededor mío se viva la cultura pues, de la política. Bueno, para mí, ¿qué es política? La política para mí es la administración del poder para dirigir a un país. Para mí, ¿qué es cultura? Cultura es unas costumbres, valores, principios familiares que se adquieren con tiempo de familia, de entorno, de amor. Eso para mí es cultura. Bueno, cultura política para mí se entiende sobre cómo está estructurado nuestro gobierno y candidatos que se elige un pueblo, los cuales nos gobiernan bajo principios y normas basadas en nuestra constitución política. ¿Cómo se refleja la cultura política en mi entorno? Bueno, como Colombia es un estado social de derecho, él brinda y protege mis derechos, como están estipulados en la Constitución. Él me brinda seguridad para una convivencia y seguridad ciudadana. Teniendo como base las entrevistas realizadas, tenemos como conclusión que la política son los mecanismos y las formas mediante las cuales se establece un orden. Hace referencia al poder donde se adoptan
medidas que tienen proyección social, es decir, como la cabeza principal de una comunidad. ¿Qué es la cultura entonces? Son las creencias, las costumbres, las normas, las leyes que se transmiten de generación en generación y mediante las cuales se identifica una comunidad. ¿Qué es cultura política? Son los valores, las creencias, las actitudes de las personas frente a la política y los conocimientos que tiene una sociedad respecto al poder. ¿Cómo se ve reflejado esto en el entorno social? Las comunidades tienen la libertad de elegir a la persona que creen que mejor va a gobernar, teniendo como base pues sus partidos políticos y los conocimientos que tienen respecto al poder que se ejerce mediante la política.